Buenos días, espero que estéis bien. Saludos para todos. Es un privilegio un domingo más poder compartir con vosotros la palabra de Dios y espero que tengáis un corazón abierto. Antes de comenzar, pues también quiero expresar, ¿no?, especialmente a Javier, ¿no? Recientemente falleció su padre. Normalmente lo suelo hacer en la iglesia, ¿no? Pues aunque personalmente yo le he mostrado pues mi cariño, ¿no?, y mi apoyo en este momento, pero ahora quiero hacerlo también en el vídeo, como lo hacía en la iglesia, pues en nombre de todo. Así que Javier, en nombre de toda la iglesia, pues recibe un fuerte abrazo, y también para tu familia, no solamente para ti, que también es abuelo de Alejandro y cada uno de tus hijos, ¿no? Así que pues un abrazo, Javier. Dios te bendiga mucho. También, por supuesto, vamos a estar orando por personas, hermanos que tienen el tema del COVID, ¿no? Incluso hay pastores también que lo están sufriendo. Vamos a estar orando por ello. Y también, por supuesto, por hermanos que por otras diferentes enfermedades, ¿no?, que algunas de ellas, pues, soy consciente de ellas, ¿no? Pues vamos también como iglesia a orar también por todos aquellos que necesitan sanidad y recuperación. Así que es una labor que se puede hacer en casa perfectamente, no hace falta que sea en el templo, y lo dejo en vuestro corazón. Antes de compartir la palabra que el enunciado, que alguno lo habéis visto, es una pregunta: ¿puedo vivir contigo? Antes de entrar en el tema de la predicación, de este enunciado que he puesto, quisiera hacer alguna reflexión de actualidad, ¿no? Porque también como iglesia tenemos que hablar de cosas actuales, ¿no? Y yo creo que uno de los puntos que está pasando es que vivimos tiempos donde continuamente circulan imágenes, circulan lo que son mensajes en las redes, ¿no? Precisamente lo que ha traído esta nueva etapa es eso: se multiplican todos los mensajes de todo tipo, ¿no? También los vídeos que grabamos se han multiplicado. Entonces, hay una cosa que quiero llamar la atención, ¿no? Porque no hace mucho me llegó un mensaje, ¿no?, que es un ejemplo nada más, para que nos quedemos con la esencia, no nos quedemos con el simple mensaje concreto que voy a comentar, pero es un mensaje, ¿no?, que tiene una enseñanza. Y este mensaje concretamente tenía dos imágenes, una en la parte de arriba, una fotografía grande arriba, y otra abajo, haciendo como una analogía, ¿no?, entre ambas fotografías. En la fotografía de arriba se veía una fila de esclavos que estaban atados con las manos en la espalda, más luego cuerdas entre ellos, bueno, hecho polvo, antiguo, una foto muy antigua de esa esclavitud que vemos a veces en películas de épocas muy antiguas, ¿no? Apenas sin ropa, descalzo, y allí el capataz con un caballo, pues controlando, ¿no? Y esta imagen, que te la puedes más o menos imaginar, pues abajo se ponía otra, y en esa otra imagen de abajo pues aparecía un grupo de niños, que eran unos niños de 6 años más o menos, calculo yo, de 5 años, que estaban en el colegio o iban al colegio, todos con su traje, con su blusa, con sus vestidos, bien vestidos, ¿no? Y las mascarillas. Y luego tenían una cuerdecita, ¿no?, una cuerda a la que iban agarrados para mantener una fila y una distancia. Y el mensaje, no, había un texto también, pero bueno, lo que venía a decir más o menos es que comparaba aquello de la esclavitud con esto, ¿no? Y esto es lo que yo quiero llamar la atención, ¿no? Porque tenemos que tener mucho cuidado. A veces lo hacemos sin maldad y con buena intención, pero tenemos que tener mucho cuidado porque podemos dejarnos manipular por todo esto. El tema de los mensajes que hay es una manera también de recibir mucha manipulación, y tenemos que discernir qué es lo que es correcto y qué es lo que no es correcto, porque a lo mejor no puede tener importancia en este tema que estoy hablando, pero puede haber otros que sí tengan importancia. Entonces quiero llamar la atención acerca de eso, diferenciar en este caso concretamente lo que es la esclavitud de lo que es una protección como tenían los niños, ¿no? Ya quisieran muchos niños, ¿verdad?, pues tener como esto que sale en la fotografía, que aquí en Barcelona, como ciudades grandes, lo vemos, no con el COVID, sino se ve habitualmente, ¿no?, cuando los niños pequeños van por la acera y van cogida una cuerdecita para que ninguno salga
pues a lo mejor a la calzada y tenga algún peligro, ¿no? Entonces ya quisieran muchos niños, a diferencia de esos esclavos que aparece arriba, ¿no? Tener lo que tienen ellos, tener educación, tener un colegio, me refiero, tener ese vestido, tener, pues eso, alguien que luego le va a recoger, le va a dar de comer, tener un hogar, ¿no? No solamente me parece una barbaridad comparar eso y no me parece justo tampoco. Entonces, llamar la atención acerca de esto, ¿no? Por otro lado, también estamos escuchando acerca de lo que son movimientos negacionistas actuales, ¿no? Movimientos que hablan acerca, lo vemos también en televisión y está sucediendo ahora, que niegan, pues eso, ¿no? Que por ejemplo, las mascarillas no sirven para nada, por ejemplo, o que el COVID es un invento, ¿no? Bueno, la verdad es que estas cosas sorprenden, pero existe y hay mucha gente que es arrastrada por esto, ¿no? En su ignorancia. Y es algo que incluso se mete en el tema de la iglesia, ¿no? Porque también he escuchado a veces que los cristianos, porque tenemos que llevar mascarilla o porque tenemos que tener restricciones en los locales de las iglesias, o como está pasando ahora en Madrid, que han tenido que cerrar la iglesia allí en Madrid porque está en esa etapa fatal ahora mismo, y hay zonas como es Carabanchel, que es donde está la iglesia allí en Madrid, pues tienen que cerrar durante 15 días como mínimo por el tema de salud, ¿no? Entonces, es muy fácil de desbancar esto, ¿no? Estos movimientos negacionistas, ¿no? Son personas que eligen negar una realidad, niegan una realidad para, digamos, de alguna manera, eludir una verdad que le incomoda. Y el cristiano no está para incomodarse de una verdad. El cristiano está para identificar la verdad. Y ante esa verdad, pues ser sabio y pedir a Dios que nos dé sabiduría. Por eso hay que diferenciar lo que es, de alguna manera, persecución, que no la tenemos aquí en España, de momento. Podemos hablar de otro tipo de persecuciones, dialécticas y de otro tipo, pero no esos niveles, ¿no? Entre persecución y protección. Sabe diferenciar una cosa de otra. Y déjame contarte algo acerca de los primeros cristianos, ¿no? Que a lo mejor te puede también aclarar. En el año 2013 aproximadamente hubo un edicto, el edicto de Milán, y ese edicto de Milán fue firmado entre Constantino I el Grande y Licinio, que eran emperadores romanos de los imperios Oriente y Occidente de Roma. Y hasta esa fecha que se firmó ese edicto de Milán, los cristianos, simplemente por confesar que eran cristianos, muchos eran encarcelados y otros muchos eran ejecutados. Durante el siglo I, sobre todo, sabemos que los cristianos no tenían para comunicarse, no tenían templo, por supuesto, eso era algo ya un lujo en aquella época, sino que se tenían que esconder, y además tampoco tenían como tenemos las redes, ni WhatsApp, ni todo esto, ¿no? Pero ellos utilizaban también recursos, que lo que Dios le daba para entender. Y uno de los recursos que quiero llamar la atención que ellos utilizaban era un símbolo. Era el símbolo de, ¿la habéis oído alguna vez? El símbolo de un pez. Ellos hacían como una especie de círculo y se dice, ¿no? Y otro, si entendía lo que estaba haciendo, hacía el otro círculo de abajo y formaban como un pez, ¿no? Y de esa manera ellos se identificaban, ¿no? Si la persona que estaba delante suya era una persona que sabía el símbolo o ese símbolo secreto de la identificación cristiana. A mí me pasó algo, pero no lo voy a contar ahora en un viaje en otro país, pero no lo voy a contar ahora. Entonces, el pez, la palabra pez en griego tiene 5 letras. Nosotros tenemos 3 letras, pero en griego tiene 5 letras. Y esas 5 letras, cada una de ellas, si formamos un acróstico de cada letra, esas 5 letras significan Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Y esa era la palabra pez en griego, que era la identificación que hacían ellos. No dibujaban esto por entretenerse, no era una moda de aquel momento, no era un piercing ni nada de esto, simplemente era una manera de prevenir la persecución. Y eso es persecución. Así que por eso simplemente quiero dejar esta introducción para que seamos sabios y no nos dejemos manipular. Llamar a cada cosa lo que es, ¿verdad? Porque esto que estoy diciendo, que se mete también en el ámbito cristiano, y yo creo que tenemos que
que saber pelear la buena batalla y saber dónde está el frente, porque si nos equivocamos del frente, entonces no, es muy difícil que podamos conquistar una batalla. En cuanto a la palabra, ¿no? Que la pregunta, ¿no? ¿Puedo vivir contigo? Quiero empezar, ¿no? con un ejemplo, algo que me pasó hace casi un mes o poco más en una tienda de objetos de regalo, ¿no? Eh, vi una esfera de esta, un globo terrestre, ¿no? De estas esferas que lógicamente tiene la bola del mundo. A mí me gusta, ¿no? Pero tengo varias en casa, ¿no? Y me quedé mirando esta esfera y, como digo, me gustan porque es una manera de, aparte de conocer dónde están los diferentes países, no solamente tu pueblo, que es interesante, y tu país, sino conocer dónde están otros lugares, también te da una visión más amplia, ¿no? De lo que es el mundo. También tú puedes ver de que lo que tú estás viviendo es simplemente una pequeña zona de millones de personas que viven en diferentes lugares, pero que en el fondo todas esas personas tienen unas necesidades muy comunes a la tuya y a la mía, ¿no? Y eso es bueno tener también, valorar el sitio donde estamos, pero sobre todo no perder de vista una visión global, porque en realidad si nos quedamos en esa visión pequeña, tendremos una visión pequeña de las cosas. Y no digamos cuando miramos al cielo, ahí ya la visión se amplía mucho más y de vez en cuando es bueno hacerlo, ¿no? Porque parece a veces que solo existe nuestro problema, solo existe nuestro microcírculo, y esto a veces nos lleva pues a encerrarnos en un círculo que nos asfixia, ¿no? Y es mucho más, ¿no? Lo que hay y lo que tenemos por delante. Entonces, ese globo terráqueo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, con su, pues lo que sabemos cómo es, ¿no? Así, con su inclinación, y hasta ahí todo normal, porque ya digo, tengo en casa varias, ¿no? Pero me llamó la atención porque había una diferencia con todas las demás que había visto, y la diferencia es que ese globo terráqueo, todo bien montado, como cualquier otro que podemos ver, ¿no? Tenía algo que no había visto nunca, y era que era una bola totalmente transparente, no había ningún país, no había nada, era de cristal, solo de cristal. Y me llamó la atención porque inmediatamente pensé en Génesis capítulo 1, ¿no? Cuando dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y eso es lo que yo vi allí, una tierra, un globo, ¿no? Que estaba vacío. Y me hizo pensar en esto, ¿no? Me daba la tentación de decir, bueno, pues yo voy a pintar aquí, ¿no? Me gustaría haberla comprado, ¿no? Porque es una manera importante de recordar, ¿no? De que la tierra no se hizo así, de golpe, ¿no? No nació de golpe, sino que empezó vacía, como esa esfera. Y hubo alguien que la pintó, por decirlo de alguna manera. Hubo alguien que tuvo que meter continentes, tuvo que meter países, tuvo que hacer océanos, ríos y habitarla. Y eso evidentemente es lo que Dios hizo con nuestra tierra y con nosotros. Evidentemente también que cuando Dios creó nuestra tierra, como dice aquí en Génesis, no nos pidió opinión a nosotros. A veces nosotros parece que estamos acostumbrados, ¿no? Esta mentalidad democrática parece que tratamos a Dios como si fuera uno más, ¿no? Y cuando Dios hizo la tierra no nos pidió explicaciones. Y no nos pidió explicaciones porque no existíamos. Porque es lo último que hizo en la tierra. Separó la luz de las tinieblas, hizo el agua, las plantas, todo, y lo último hizo al hombre, después incluso de los animales, ¿no? Entonces, en realidad nosotros somos un resultado de la mano de Dios, y a veces nosotros, ¿verdad?, pues lo olvidamos. Y es el gran problema que encontramos en la humanidad, ¿no? En realidad, en aquella época ya existían los virus y las bacterias, ya existían. Pero había una diferencia, porque los virus y las bacterias estamos llenos de ellas y son beneficiosos y necesarios para nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero esos virus malignos, ¿no?, que estamos viviendo ahora y hemos vivido a través de siglos, y estamos viviendo, como digo, no sucedió al principio. Y es una consecuencia más, ¿no?, de que cuando nosotros pensamos, ¿no?, que porque ya no necesitamos agua para beber, porque Dios ha hecho mucha, o no necesitamos que Dios nos dé de comer porque hay comida. Hablo de esos primeros siglos, ¿no?, donde la gente en el campo pues tenías todo tipo de recursos, ¿no?
Ahora si todos tuviéramos que ir al campo, no sé muy bien cómo nos podríamos apañar, ¿no? Pero en aquella época tenían todo eso y el hombre llegó a pensar, ¿no?, de que no necesitaba a Dios. Y ese es el gran error, ¿no? Y todos sabemos las consecuencias que eso nos lleva, de que nosotros olvidamos que la tierra era un globo vacío. Y nosotros sin Dios somos un corazón vacío. Porque no podemos quitar a Dios que nos ha creado, ¿no? Y es por eso que muchas veces, ¿no?, cuando hay gente que tiene dinero, gente que económicamente y socialmente le va bien y amistad y todo, pero su corazón está vacío. Y es porque hay una parte, ¿no?, que no se puede llenar. No se puede llenar porque nosotros no nos hemos creado a nosotros mismos. El que nos ha creado es parte también de nosotros. Y nos ha creado también para tener comunión con Él, para estar con Él. Y es por eso, ¿no?, que cuando pongo el enunciado de puedo vivir contigo, es el deseo de Dios. Dios quiere vivir contigo. Lo que pasa es que es cierto, ¿no?, que ahí se mezcla el concepto de religión, que nosotros a veces no lo sabemos diferenciar, ¿no? Y es interesante, ¿no?, que cuando a veces vemos estos movimientos negacionistas que he dicho antes, ¿no?, que niegan lo evidente, yo creo que el movimiento negacionista, no sé la fecha cuando eso comenzó, pero yo creo que ya existía hace muchos siglos, ¿no? Y desde que el hombre fue creado, ¿no?, ese movimiento negacionista apareció, y ese movimiento negacionista de negar a Dios, ¿no? Y es importante que todo eso, de alguna manera, lo que hace es que nos lleva a negar una verdad. Y esto cada uno debe descubrirlo, ¿no? Si es así, uno debe descubrirlo. Hebreos capítulo 1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los últimos días lo ha hecho por Jesucristo. Y Dios siempre ha querido llamarnos y ha querido hablar con nosotros y ha querido restaurar esa relación con Él simplemente porque nos ama, ¿no? Juan 14, Jesús dijo, 23 dice, Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Dios desea morar dentro de tu corazón. Este es un texto que cuando yo lo vi por primera vez, hace muchos años, no solo me estaba retando a creer en Dios, no solamente a que yo le obedeciera o que le siguiera, sino me estaba retando a algo que nadie lo había hecho en ese sentido, ¿no?, espiritual. Me estaba diciendo que Dios quiere morar conmigo, dentro de mí, porque lo dice claramente. Mi Padre le amará, vendremos a Él y haremos morada en Él. A mí me chocó esto. ¿Cómo puede ser esto? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo tú puedes vivir dentro de mí, ¿no? En Juan capítulo 16, versículo 7, Jesús dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, está hablando Jesús, habla de que Él se va a marchar, su muerte y resurrección, porque si no me fuere, el Consolador, que es el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Él está diciendo, Jesús, que nos va a enviar el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo que siempre ha estado incluso en la creación, cuando lee Génesis el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, ese mismo Espíritu Santo Jesús está diciendo que es necesario que Él se vaya para que Él pueda venir, el Consolador, y estar no cerca de nosotros, no alrededor de nosotros, sino dentro de nosotros. Y esto es algo fantástico, ¿no?, que muchas veces no sabemos identificar y no sabemos valorar y darnos cuenta de la dimensión tan grande que Jesús está diciendo, ¿no? Porque muchas veces hablamos de religión o Cristo, ¿no? Hay un libro que se llama así, Religión o Cristo. Y bueno, la diferencia es sencilla. La diferencia podemos decir que es religión o relación. La religión no es relación. La religión sencillamente es que tú tienes un ídolo, tú tienes alguien que cree, tú haces lo que quiere, porque si alguien que cree no te va a decir nada, porque la religión simplemente es hacer rito, norma, pero no te va a hablar. Pero tener a Cristo en tu corazón es una relación con el Espíritu Santo, es relación con una persona. Yo antes de casarme, pues lógicamente hacía muchas cosas que luego no podía hacer, pero no por tema de prohibición, sino porque ahora tenía una relación con una persona, ¿verdad?, con mi esposa.
Y, y eso es más complicado. Es fantástico, pero es más complicado, ¿verdad? Porque tú cuando tienes una religión, bueno, tú haces los 4 ritos, las 4 normas, pero tú puedes hacer lo que te dé la gana. Y en realidad ese es también el gran error. Y eso tenemos muchos ejemplos en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar en Éxodo, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Cuando Dios de nuevo quiere hablar con su pueblo, ¿no? Y le da los 10 mandamientos allí en el monte Sinaí a Moisés, ¿no? Allí 40 días, y Dios le da, que escribe, digamos que es la carta escrita directamente por su mano, es la única escritura así hecha por la mano de Dios, dice que lo escribió él, ¿no? Esos 10 mandamientos, fantástico, 10 mandamientos que muchas veces le hemos dicho. Ningún país de cualquier parte del mundo puede decir que eso es malo, y han pasado siglos, ¿no? Entonces, tienen la vigencia de cualquier cosa hecha con inteligencia y con madurez, ¿no? Amar al prójimo, no robar, no matar, etcétera. Amar a Dios porque si no le amas, te secas, ¿verdad? Y bueno, Dios, pero sucedió, ¿verdad? Que leemos la Biblia que cuando Moisés recibe esos 10 mandamientos para beneficio del pueblo, es interesante que Moisés tardaría como unos 40 días, más o menos, cuando Moisés baja ya del monte, se encuentra abajo el pueblo que, al no estar Moisés, que era un poco el líder, era un poco la referencia, ¿no? Lo que es la religión, la idolatría. Ojalá que nunca idolatréis a un pastor, ¿no? Porque los pastores somos siempre personas, ¿no? Sí, la Biblia habla de respeto y todo esto, ¿no? Pero ninguno, no somos ninguno diferente a cualquier otra persona, ¿no? Y ellos tenían a Moisés ahí como esa referencia. Y cuando faltó Moisés, 40 días, no faltó mucho más o menos, ellos empezaron a impacientarse abajo y le pidieron a Aarón que le hiciera una figura de oro, un becerro de oro, ¿no? Y cogieron joyas. Y cuando Moisés bajó, que bajaba con esos mandamientos de un Dios vivo, un Dios real, ¿verdad? Que pues ellos ya habían fundado el negacionismo, ¿no? Que, bueno, Dios había ya desaparecido con Moisés y se fundaron su ídolo, ¿no? Y esta es la gran tragedia, ¿no? La gente incluso cuando habla de cristianismo, cristianismo no significa tener a Cristo, cristianismo significa que tú crees, que tú sigues esa religión, ¿no? Pero cristianismo auténtico es aquel que tiene a Cristo en su corazón, que no es que seamos perfectos, pero sí intentamos dejar que el Espíritu de Dios, ¿no? Pues tenga algo que ver en nuestra vida, en nuestras decisiones, en nuestra conducta, ¿no? Y esto es una relación, no es religión, es relación. Y ojalá, ¿verdad?, que tú puedas un día, si eres cristiano, fantástico, pero si te has quedado solamente en el nombre, ¿verdad?, pues yo te animo a que tú vivas una relación con Dios. Y vivir una relación no es algo que decides un día o que decidiste hace años, es cada día, porque la relación es cada día. Si yo dejo de amar a mi mujer o cuidar un mínimo de cosas, ¿verdad? Pues eso se apaga, esa relación. Y tenemos que cada día buscar esa relación con Dios a través del Espíritu Santo, ¿no? Déjame recordarte 3 cosas con relación al Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo, como digo, es algo que lo recibimos de forma gratuita cuando se lo pedimos a Dios, creyendo en Él y pidiéndole perdón por nuestros pecados, ¿no? Porque, bueno, esta palabra pecado parece que queda como un poco antigua, pero si decimos errores y tal cosa parece como más actual, ¿no? Y sí es interesante, ¿no? Y muchas veces lo hemos dicho, que a veces nosotros nos pasa como esa persona, ¿no?, que iba en el tren y lo hemos contado algunas veces, ¿no?, muy conocido, y esa persona iba a trabajar en el tren y viendo por el tren casas que estaban pintadas de blanco, de cal blanca, se quedó sorprendido de la blancura de esas casas, ¿no? Pero un día, cuando él volvió a ese lugar de trabajo, estaba nevado todo el paisaje, ¿no? Y cuando pasó cerca de esas casas, las casas estaban semicubiertas de nieve, se dio cuenta de que las casas no eran blancas, las casas eran un poco gris, porque ahora
esa blancura que él veía estaba contrastada con la blancura de la nieve. Y a veces sucede esto, ¿no? Es Dios quien el Espíritu Santo, pero se llama Espíritu Santo, no se llama así por un capricho, ¿no? Cuando Él, su blancura y su pureza toca nuestro corazón, nos hace ver el contraste real de cómo somos por dentro, ¿no? Y entonces lo primero quiero dejarte 3 cosas. La primera de ellas es que en Juan capítulo 14, versículo 26, dice que el Consolador, el Espíritu Santo, Juan 14, 26, el Consolador, el Espíritu Santo, está hablando Jesús, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Él os recordará todo lo que os he dicho. Esto nos habla también de que tenemos que leer la Biblia, porque lo que Él nos dice es que el Espíritu Santo nos va a recordar. Y para recordar, nosotros tenemos que tener previamente, pues, algo que hemos visto, que hemos escuchado, ¿no? Así que lee la Biblia y en momentos que tú necesites, en momentos claves que no sabemos nunca, el Espíritu Santo te va a recordar textos de la Biblia, ¿no? La segunda cosa también con respecto al Espíritu Santo es que el Espíritu Santo, como he dicho antes, nos transforma. He visto muchos cristianos que hablan acerca del Espíritu Santo, pero pocos son los que muestran en su vida esa relación con el Espíritu Santo. Eso es otra cosa. Hablar es una cosa y que tú lo reflejes en tu vida, eso es algo distinto. He visto a veces muchos cristianos que hablan mucho del Espíritu Santo, tal, y bueno, pues se parece que se van a comer el mundo, pero no lo reflejan en su vida, ¿no? Y hablando Jesús del Espíritu Santo a los discípulos, les señaló algo muy importante. Juan capítulo 16, versículos 7 y 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, como he dicho antes, porque si no, el Consolador no vendría. Dice, cuando Él venga, es el versículo que quiero destacar, Juan 16, 8, cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esto quiere decir que es el Espíritu Santo quien convence. Yo no puedo convencer a nadie de su condición. Yo no soy ningún juez ni tampoco lo puedo. Lo único que puedo es plantar una semilla y dejar que el Espíritu de Dios haga la obra. Porque dice aquí que es el que convence. Y si nosotros, convence de pecado, de justicia y de juicio, si nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nuestro corazón y no hay una evolución en limpieza en nuestras vidas, no hay una evolución en que seamos un poco más justos cada día o un poco más juiciosos, por decirlo de alguna manera, o que haya ese temor de Dios. Tenemos que plantearnos si verdaderamente tenemos comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo transforma. No es una silla que se sienta allí en nuestro corazón y está ahí como una religión para que simplemente la tengamos, sino que el Espíritu Santo transforma, ¿no? Y esto lo sabe perfectamente David, en el Salmo 19 David, cuando está hablando de el testimonio de Dios, los mandamientos de Dios son fantásticos, el temor de Dios es limpio, la justicia de Dios es verdad. Dice todo esto, pero luego, seguido, en el versículo 12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y le dice a Dios, líbrame de los que me son ocultos. Y una cosa es conocer la ley, los mandamientos, y otra cosa es que tú te seas revelado tus propios errores, algo que tú no ves. Y eso lo hace el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Así que la tercera cosa que te quiero dejar acerca del Espíritu Santo es que Él siempre va a estar contigo. No es porque yo lo diga, yo no tengo ninguna autoridad, ¿no? Por mí mismo, ¿no? Sino es porque Jesús lo dijo. Juan capítulo 14, versículo 16, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Así que no importan las montañas que pasemos, no importan los valles, y cuando digo no importa, no me refiero que no pasa nada, claro que pasa, sufrimos, lloramos, batallamos, nos alegramos, por supuesto, eso es así, y eso es normal, y es humano, no tenemos que llevarnos las manos a la cabeza, ni tampoco reprimir, como le decía el otro día a una hermana, ¿verdad? Sino lo que está diciendo es que en medio de todo eso, Él siempre estará con nosotros, ¿no? Y no es una idea solamente, es una promesa que Jesús nos dice y no tenemos que olvidarlo. Él lo ha dicho, estará, y yo sé que Él está con nosotros.
Y quiero terminar con una anécdota, ¿no? Que yo creo que la hemos vivido muchos de nosotros, bien la hemos vivido como hijos o como padres con nuestros hijos, ¿no? Y es la anécdota de un niño, una niña de 2 años que estaba en un centro comercial con su papá, con su padre, y se acercaron a una atracción que había, que era como una especie de barco pirata donde se podían jugar los niños, entraban allí, subían, bajaban y jugaban, ¿no? Y esta niña, súper contenta de entrar allí, le dejó su padre que entrara y todo esto, pero en un momento determinado la niña eh, estaba muy distraída jugando, pero en un momento determinado ella se vio allí rodeada de gente, de niños que no conocía, y quiso mirar afuera a ver su padre, pero su padre pero no veía a su padre. Su padre se había movido un poco del lugar, ¿no? Entonces la niña ya cambió su rostro, pasó a estar preocupada y a punto de llorar. Inmediatamente el padre sí la estaba viendo a ella. Y el padre que la estaba viendo inmediatamente se dio cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Y él le llamó por su nombre y dijo, no te preocupes, estoy aquí. Entonces, cuando la niña vio a su padre, simplemente le vio, no, el padre no fue, ni le ayudó, ni le cogió, no, solamente vio a su padre, la niña cambió totalmente. Y ella recuperó esa confianza, se le fue el miedo y empezó a seguir jugando, ¿no? Y esta pequeña anécdota nos habla mucho, ¿no? De lo que es a veces, ¿no? Es cierto que no vemos, a veces no le vemos a Dios físicamente, a veces vemos problemas, a veces oramos y parece que no pasa nada, miramos afuera y no vemos a nadie, ¿no? Pero no tenemos que pensar que Dios nos ha dejado. Jesús dice que el Espíritu Santo estará siempre con nosotros y los ojos de Dios están, lo tenemos en el Salmo, acabo con esto, Salmo 34, es un Salmo de David que lo sabe muy bien, dice, los ojos de Dios están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Así que los ojos de Dios están sobre ti, sobre mí, y lo único que tenemos que hacer cuando nos sintamos así como esa niña un poco perdido, que no, parece que no vemos, es buscar, levantar nuestros ojos y buscar la mirada de Dios, la mirada de Jesús. Tener un momento de quietud, levantar nuestros ojos del problema, de la situación y con un poco de fe, ¿verdad? La presencia del Espíritu Santo nos va a confirmar que Él nos está mirando. Y aunque no hayan cambiado las cosas, o sí, es suficiente saber que Él me está mirando. Porque si Él me está mirando, yo estoy tranquilo. Y este es el mensaje que quería dejarte, ¿no? Que si tú no has invitado a Jesús a tu corazón, ¿no? Pues el mensaje es este, ¿no? Dios quiere vivir contigo. Y no importa si vives solo, sola o con mucha gente, Dios quiere vivir contigo. Y cuando digo vivir no me refiero solamente que creas que está muy bien, sino me refiero que realmente abras tu puerta de tu corazón al Espíritu Santo, ¿no? Y que puedas conocerle más, porque se puede conocer, ¿no? No es el momento ahora, pero podría hablar de lo que es esta experiencia de conocer al Espíritu de Dios, ¿verdad? Pero sobre todo también para que no caigamos en ningún error, porque a veces me encuentro con personas que se van por las nubes, decirte que cuando tú creas que Dios te habla o que el Espíritu de Dios te habla, déjame decirte que la voz más clara del Espíritu Santo de Dios es la Biblia. Así que cualquier cosa que oigas que no está en la Biblia o que va en contra de la Biblia, deséchalo. Es mucho más fiable lo que está escrito que lo que tú sientes. Así que bueno, pues espero que nos podamos ver pronto, ¿no? y hacer las predicaciones directamente, pero mientras tanto, ¿verdad? Como aquellos cristianos, aunque no es persecución, sino estamos con medida de protección, ¿verdad? Pues tenemos que usar los recursos. Ellos usaban el pez y nosotros usamos muchos más recursos que tenemos. Así que un fuerte abrazo. Dios te bendiga mucho. Saludos.